Hola, en este video voy a exponer mis avances en el proceso de investigación de la materia Metodología de la Investigación Literaria. El libro que voy a analizar es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. El título de mi investigación es La experiencia estética de la nota roja representada a través de la polifonía y el dialogismo en el segundo capítulo de Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Temporada de huracanes, publicada en 2017 por Fernanda Melchor. Consta de 8 capítulos. El libro narra la historia de un grupo de niños que encuentra un cadáver flotando en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de La Matosa. El cuerpo resulta ser de la bruja, una mujer que heredó dicho oficio de su madre fallecida, y a quienes los pobladores de esa zona rural respetaban y temían. Tras el macabro hallazgo, las sospechas y habladurías recaerán sobre un grupo de muchachos del pueblo a quienes días antes una vecina vio mientras huían de casa de la hechicera, cargando lo que parecía ser un cuerpo inerte. A partir de ahí, los personajes involucrados en el crimen cuentan sus historias mientras los lectores nos sumergimos en la vida de este lugar acosado por la miseria y el abandono, y donde convergen la violencia del erotismo más oscuro y las sórdidas relaciones de poder. Es un libro contemporáneo poco estudiado desde una perspectiva literaria. Me gusta mucho la forma en que está escrito. Consta de 8 capítulos en los que solo hay un párrafo por capítulo. Se trata de una lectura con un ritmo acelerado en el que convergen pensamientos, acciones y diálogos. La historia no la construye el narrador, se va construyendo de lo que dice la gente. Entonces la obra es muy apropiada para un análisis desde la polifonía de Bakhtin. No se va a analizar todo el libro porque sería un análisis muy extenso. Elegí el segundo capítulo porque es en el que se explica el momento del crimen y los antecedentes, y en los demás capítulos se sale un poco de la historia central del asesinato para hablar de los implicados. En el segundo capítulo se va formando la historia que se plasmará con descripciones muy gráficas que confluyen en el estilo de la nota roja. Entre chismes y diretes se ejemplifica este fenómeno de escritura que Melchor creó a partir de una narrativa periodística. Mi hipótesis. El mecanismo narrativo utilizado en Temporada de huracanes corresponde directamente al discurso de la nota roja y está representado a través de los enunciados polifónicos y monólogos múltiples. El uso de la polifonía en el relato pretende crear una estructura enunciativa parecida a una nota roja, mediante una multitud de voces que comentan acerca de un asesinato. Objetivo. Identificar a quién corresponden las diferentes voces que aparecen en el capítulo para luego encontrar las recurrencias de estas para definir su postura ideológica y a qué discurso específico responden. Voy a realizar mi análisis desde la teoría de Bakhtin. Bakhtin no está definido bajo una corriente en específico, pero se lo asocia con la sociocultural, pues se considera que hay una interrelación entre la obra y el autor. Las categorías analíticas que voy a usar de Bakhtin son la polifonía, las voces de los personajes de grupos sociales, el dialogismo, la obra y la sociedad, y la intertextualidad. Polifonía de Bakhtin. La polifonía se entiende como un estado, una situación donde se produce la coexistencia, la interacción, el conflicto de los múltiples sujetos inacabados, de sus conciencias relativizadas y de sus voces. Las principales características que diferencian a la novela polifónica tienen que ver con la forma en que son concebidos los papeles de el autor, del personaje y el lector implícito. El dialogismo. Si existe una dialogización interna, o sea, una diferenciación de voces, primero se tiene que identificar al personaje, luego identificar el discurso y qué función cumple dentro del relato, y los diferentes lenguajes. Luego se tiene que identificar el diálogo, si está en contraposición o en un acuerdo, y qué función estética tiene que ver con la nota roja. La intertextualidad contribuye al desnudamiento del proceso constructivo del relato y a la posibilidad de su deconstrucción. Se analizará la intertextualidad porque el relato está basado en una nota roja que la autora leyó, le interesó, y como no podía realizar una investigación por la delincuencia del lugar, se creó toda esta historia.
La metodología. Primero se investigan los referentes, es decir, las fuentes externas. Luego, el sentido del texto. ¿Qué sentido le da el autor a cada voz? ¿Qué sentido le da al texto y qué finalidad tiene? Luego, su técnica literaria. ¿Qué estrategias y técnicas utiliza el autor junto con el discurso para llegar a su finalidad? Para construir el concepto de nota roja y cuál es su experiencia estética, voy a utilizar el artículo de Melchor de la experiencia estética de la nota roja en la revista Replicante y el libro de Monsiváis, Los 1001 velorios, crónica de la nota roja en México. Para el análisis de la obra encontré muy pocas referencias sobre análisis que se hayan hecho de la obra, solo encontré 2 artículos que analizaban la obra desde una perspectiva literaria. Uno es sobre el chisme y la abyección y otro es sobre el personaje de la bruja. Como es una obra contemporánea, no hay mucho acerca de que se haya analizado de esta obra, sino es decir, nada más que reseñas y estos 2 artículos que encontré. En el análisis ya identifiqué las diferentes voces dentro del segundo capítulo de la novela. Ya vi a quién corresponden y a qué discurso corresponden. Lo único que me falta es seguir analizándolas de acuerdo a lo que quiero llegar, que es la experiencia estética de la nota roja. Sobre la teoría estoy utilizando un libro de Bakhtin, que es El problema de la poética de Dostoyevsky, uno de Tatiana Bubnova, que es Voz, sentido y diálogo en Bakhtin, un artículo de Laura Puig, que es Polifonía lingüística y polifonía narrativa, y un artículo de Carlos Pacheco sobre un análisis polifónico de una novela para ayudarme a ver cómo se hace este análisis polifónico hacia las novelas. Y ese fue todo mi proceso y hasta ahí llevo del análisis de la obra. Solo me haría falta llevarlo hacia lo que quiero ver sobre la experiencia estética de la nota roja y el análisis del dialogismo que hay entre estos personajes, entre estas voces.